Los climas de Bogotá tan cambiantes, ¿verdad? El día de ayer estábamos en el colegio de mi hijo y pues a mí me habían dicho, Alberto, el sol de Bogotá cuando te da, pues quema. Y no estoy bronce porque el Pato y yo nos fuimos a Cartagena, no estamos bronce por eso. Estuvimos, ¿qué? Un ratito al sol, ¿verdad? Ah, por cierto, estamos acordando llamarlo no más Pato a Andrés Colmenares, sino decirle Andrés Colmenares. Yo sé que va a ser un gran esfuerzo, pero es que entre las iglesias hablamos, Andrés Colmenares, ¿quién es él? Me dicen. El Pato, el Pato. No estamos tratando de llamarlo Andrés Colmenares, volverlo a hacer famoso, pero como Andrés Colmenares. Amigos, quiero empezar el día de hoy haciéndoles una pregunta y antes de eso, hemos empezado una secuencia, una serie de predicación que se llama Para que tengan vida. Ahí lo encuentran, miren, para que tengan vida. Y esta serie de predicación se basa en el libro de Juan. Y el libro de Juan, en un versículo, detalla todo, en síntesis, lo que se va a tratar en su carta. Y eso se encuentra en el capítulo 20, versículo 31, y ahí está también, dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y eso es lo que anhelamos, vida, desarrollar vida. En un mundo donde escuchamos tantas cosas extrañas y tantas cosas diferentes, pues lo que queremos es realmente vivir. Y a ese Señor, que es el Señor de la vida, decirles, guíame. Si tú eres vida, guíame. Y no estar en ninguna otra cosa. El día de hoy vamos a continuar hablando de esto, acerca de la vida en Jesús. Acompáñenme a orar, por favor, para pedirle al Señor de la vida que nos muestre su palabra. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, en tu casa. Gracias, Señor, porque aunque esta es tu casa, Señor, sabemos que la iglesia no es este recinto, sino cualquier lugar en el que estamos nosotros compartiéndote y llevando tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos has acompañado todo este tiempo. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, sabemos que tú estás allí. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida mañana. Esta semana algunas personas a quienes amamos, Señor, les vemos con un corazón dolido. Sus madres han partido. También vemos otras familias felices porque sus hijos por fin nacieron. Señor, es que la vida es así. La vida avanza y avanza. Hoy estamos contigo y te agradecemos por eso. Pero hoy, ya que estamos aquí, Señor, quisiéramos que tú, Padre, nos muestres esa vida de la cual hablas en tu palabra. Guíanos, Señor, habla tú, háblanos al corazón, permítenos recibir de tus bendiciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez te has quedado sin plata? Y te dices, ¿y ahora qué hago? Me voy a poner a arreglar la casa para distraerlo. Y de pronto abres una chaquetita o un pantalón o una billetera olvidada y ¡plum! 2 billetes de 50. Aunque sea de 20, ¿qué sientes? Como que la alegría viene así, ¿no? Es interesante cómo un billete nos vuelve la alegría al rostro. ¿A quién le ha pasado eso? Miren, en mi casa, cada vez que estamos así, revisemos las cosas de Dianita. Pues, ahí hay. Pero es gracioso porque siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no sabíamos. Pero siempre estuvo allí. Y la idea es ir y encontrarlo, ¿verdad? Y cuando lo encontramos, pues hay alegría, hay ánimo, hay ganas. Eso también pasa, por ejemplo, con nuestros hijos. Eso pasa con nuestra pareja. Eso pasa con nuestros padres. Cuando, por ejemplo, aparece algo que no habíamos visto, que siempre estaba ahí, pero que de pronto aparece y uno dice, ¡wow! Él tenía eso.
¿Saben cuándo yo me sentí así? Cuando mi hijo Fabio cantó aquí en Navidad. Y yo sabía que él quería cantar y animamos a los chicos a cantar, pero cuando se puso a cantar yo casi lloro. Tenía buena voz. Ahí estaba. Y no lo habíamos visto. Cuando nuestros hijos toman decisiones serias, ¿no? No, a partir de ahora yo voy a hacer esto. Y uno dice, hasta que creció, un aire de esperanza. y uno ve y dice, wow, increíble. Un amigo me contó que le dio a sus hijos, a sus 2 hijos, a cada uno $20. Iban a viajar. La niña, a las 4 horas, ya estaba debiendo 20. O sea, se gastó los 20 y estaba debiendo 20. El otro regresó después de un mes con $15 devuelto. Y el papá decía, yo creo que se le fue la mano. De repente le hizo pagar a todos, pero él cómo cuidó. Y él decía, yo no sabía que mi hijo valoraba el dinero. Es increíble cómo a veces descubrimos algo en alguien que siempre ha estado con nosotros, pero no lo habíamos visto. A veces mi esposa, estoy allí en situaciones y mi esposa me dice unas palabras y uno dice, wow, Dianita, creíble. Porque uno se sorprende a veces, y qué bonito sorprenderte con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Qué bonito a veces es descubrir y decir, wow, estaba allí y no lo habíamos visto. Y cuando por fin lo encontramos, ¿qué cosa sucede? ¿No hay alegría? Recuerdo una época que yo estaba buscando trabajo. Y uno pasa sus currículos, sus QV, ¿verdad? Sus hojas de vida le llaman aquí. Y uno los pasa. Y los pasa, paso 30, con 30 la hago. Nada. 30 más. Nada. Y uno lo mete a las empresas más importantes, ¿verdad? Porque uno pues quiere estar en las más altas. Y de pronto la empresita que está, ni sabías que existía, te llaman. Señor, venga. Y te entrevistan. Uy, usted es ideal. Listo, el sueldo es tanto y empieza tanto. Y uno dice, y estaba ahí. Y no lo había visto. Estaba cerca. Y dio la oportunidad. ¿Por qué les comparto estas cosas de descubrir algo que nos produce una alegría? Algo que siempre estuvo allí, pero que no lo habíamos visto. Porque el día de hoy vamos a hablar de eso. Juan, en el capítulo 1, versículos del 14 al 18, nos habla de eso. Y es increíble, porque Juan lo que quiere decirnos es, estuvo allí y nunca lo habíamos visto. ¿Quieren saber de qué se trata? Por favor, acompáñenme a estudiar este pasaje. ¿Todos tienen su bosquejo a la mano? Perfecto. Díganme los títulos del bosquejo, por favor. ¿Cuál es el título número 1? ¿Recuerdas que lo vimos? Juan lo que está haciendo es tratar de traer a memoria algo que ya había sucedido. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 90 después de Cristo. Es decir, 60 años atrás, Juan había estado con Jesús. Y ahora está escribiendo el último de los evangelios, de los 4 evangelios. Y él dice, recuerden, traigan a memoria. Y él empieza a hacernos recordar. Y lo primero que quiere que recordemos, ¿qué es? ¿Qué dice su título? ¿Qué dice? ¿Recuerdas que lo vimos? ¿El segundo título cuál es? ¿Recuerdas lo que dijo Juan? ¿Y el tercero cuál es? ¿Entiendes lo que esto significa? Mire, Juan nos está llevando a buscar en las chaquetas de la vida. Juan nos está llevando a buscar entre las cosas y a encontrar algo que siempre había estado allí, pero no lo habíamos visto. Y quizás tú hoy puedas descubrir lo mismo. Mira, yo recibí a Jesús a la edad de 16 años. Han pasado muy pocos años. Por favor. Mira, han pasado varios años. Pero revisar este principio hace que uno diga, ¿recién lo entiendo? No vaya a ser que a usted le pase lo mismo. Y usted pueda hoy, al igual que Juan,
decir, siempre estuvo allí y no lo había visto. Pero si lo descubrimos, qué alegría para nuestra vida. Entonces Juan el apóstol nos va a llevar a recordar dos cosas primero, antes de mostrarnos ese tesoro que estaba allí. Vamos entonces con el primer título. Pero antes de eso, leamos todo el pasaje. Juan capítulo 1, del 14 al 18, dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Abdías de la semana pasada nos habló de cómo Jesús le da sentido a nuestra vida cuando está en nosotros. Y uno de los versículos que Abdías tomó fue el versículo 9. El versículo 9 dice así: aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Abdías nos hablaba de esa luz que venía, ¿sí? Y que si tú la recibías, te convertías en hijo de Dios. En esta sección ya no vamos a hablar del que venía, vamos a hablar del que vino. Porque el versículo 14 empieza diciendo así, y empezamos con el primer punto de tu bosquejo. Dice así: y el Verbo, ¿qué pasó? Se hizo carne, ya vino. No va a venir. Juan está haciéndonos recordar que el Hijo de Dios vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando alguien lee esto, lo que tiene que venir a nuestra memoria, imagínense, es a Juan diciéndonos: recuerda. ¿Qué cosa, Juan, tenemos que recordar? El Verbo se hizo carne, el Verbo, Dios mismo, ese Dios que creó las cosas, vino. Ese Dios que cuando se posaba encima de un monte, dice que había una nube y de la nube salían truenos, rayos. Cuando un animal se acercaba más del límite, caía fulminado, porque nadie podía acercarse a Dios, porque éramos pecadores. Era imposible acercarse a Dios. Ese Dios vino. Ese Dios que cuando acompañó a su pueblo, de noche en forma de una columna de fuego. Imagínate eso, una columna de fuego inmensa acompañaba al pueblo. En el medio se posaba y todo el pueblo alrededor para darles calor y dirección. Y en el día en forma de una nube para protegerlos del sol. Ese Dios vino, ese Dios poderoso, increíble, vino en la forma de un bebé. Todos esperaban al rey poderoso, guerrero, que luchase por Israel. Y llega el amor completo y perfecto en la forma de un niño llamado Jesús. Y Juan está diciendo: ¿recuerdas? Él vino, estuvo aquí. Y mira lo que dice: y habitó entre nosotros. Porque no es solo que vino. La palabra habitar en el original, ¿saben lo que significa? Acampar. Y es un término que se usaba para las visitas que llegaban y pasaban un tiempo con la familia. Imagínense eso. Jesús como que acampó cerca de nosotros. Puso ahí su tienda y compartió con nosotros. Era por un tiempo momentáneo, no era para siempre, pero estuvo allí para compartir con nosotros y luego partir. Y dice, y habitó con nosotros. Y vimos, esa parte a mí me encanta porque lo que Juan está diciendo, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que nació, que estuvo allí? ¿Recuerdas que lo vimos actuar con nosotros? Lo vimos, estuvimos ahí. Vimos cuando ese leproso lleno de llagas se arrodilló delante de él y le dijo: si quieres, sáname. Y en una época donde estaba prohibido tocar a un leproso, Jesús lo tocó y le dijo: yo sí quiero sanarte.
y lo sanó. Lo vimos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo vimos? ¿Te acuerdas que vimos a Lázaro que había muerto y hasta ya olía feo? Y Jesús vino y lo resucitó. Lo vimos. Estuvimos allí. Lo vimos morir en la cruz. Lo vimos que lo enterraron, lo metieron ahí en una cueva y al tercer día apareció a más de 500 personas. Lo vimos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo vimos? Estuvimos allí. Juan quiere que traigamos a memoria eso. Lo vimos. No fue un cuento. Estuvimos allí. Y algo más que Juan hace es tomar un argot legal de la época, algo legal. Para que un testimonio sea tomado como verdad y como realidad, necesitaba un segundo testigo. Un segundo testigo que sea ocular y que pudiese contar las cosas tal y como sucedieron. Entonces, cuando se escuchaba la primera versión y se escuchaba la segunda versión, se comparaba y uno decía, oye, sí, esto es cierto. Y Juan, el apóstol, usa esto. ¿Y a quién creen que toma como testigo? Toma como testigo a un hombre que en su momento estaba siendo muy famoso. Y no solamente famoso, ya le estaba creando problemas al gobierno de Roma. Y ya le caía incómodo a los religiosos del momento, a los fariseos. Ese hombre era Juan el Bautista. Entonces Juan el apóstol no solamente está diciendo, lo vimos, estuvimos ahí. Ahora lo que está diciendo en su segundo punto del bosquejo es, ¿te acuerdas lo que dijo Juan? Juan también estuvo ahí. Juan también lo vio. Y mira lo que dice la Biblia. Segundo punto, ¿recuerdas lo que dijo Juan el Bautista? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, refiriéndose a Jesús, era el que yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Yo sé que suena trabalenguas. Déjenme leer una versión más simple, más sencilla. La Nueva Versión Internacional dice así. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Cuando tú revisas el original del antes y el después, es un original infinito. Él estuvo en el principio de todas las cosas, dice Juan. Y Él estuvo, y Él estará hasta no sé cuándo. Y hoy es superior a mí. Él siempre estuvo. En la primera parte, en el versículo 16, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Juan el Bautista está diciendo, ese que estaba lleno de gracia y verdad, siempre estuvo. La gracia siempre estuvo. Juan empieza a hacernos recordar algo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que Jesús tenía gracia? Estaba lleno de gracia. Él siempre estuvo. Miren, en el Antiguo Testamento hay momentos donde la gracia de Dios se manifiesta. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban huyendo de Egipto, ¿qué hizo Dios? Abrió ¿qué cosa? El mar Rojo para que el pueblo pasase, dice la Biblia, en seco. Eso solamente es una manifestación del amor de Dios. Esa es una manifestación de su gracia. Cuando el pueblo de Israel dice que tenía sed, ¿qué hizo Dios? Algo increíble. De una roca sacó agua. Y ese es un milagro solamente fruto del amor de Dios por su pueblo. Algo extraño, sacar agua de una roca, pero es que era el amor de Dios por su pueblo. Cuando el pueblo tenía hambre, ¿qué hizo Dios? Que lloviera codornices. Un ave que para ese momento solamente los reyes lo consumían. Era muy cara. Y lo derramó en abundancia en su pueblo, solamente para que supiesen que ahí estaba su Padre proveedor siempre. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, por ahí hay una muestra de la gracia de Dios. Por ahí hay otra. En un libro aparece por años en una época y por otra época no aparece absolutamente nada. Y no es que la gracia aparecía y desaparecía.
Es que la gracia siempre estuvo allí, pero no lo habíamos visto. Vamos a ahondar un poquito más en lo que se viene. Pero quiero que pienses esto. Juan nos está diciendo, ¿recuerdas que Jesús vino? ¿Recuerdas que lo vimos? Él estaba lleno de gracia. No esa gracia que de vez en cuando aparecía. Él estaba lleno de gracia. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas lo que dijo Juan el Bautista? Jesús estuvo antes, Jesús estará después, está hoy y es superior a todos. Lleno de gracia. Siempre estuvo, siempre estará, pero no lo vimos. Mira lo que dice el punto 3. El punto 3, versículos 16 y 17 empieza diciendo, ¿entiendes lo que esto significa? Y por favor, aquí está lo que Juan quiere revelarnos, aquí está el tesoro escondido, aquí está esa verdad que quizás en tu vida siempre estuvo allí y permaneció oculto. Si Dios te da la gracia hoy de descubrirlo, dile, Señor, gracias, estaba confundido. Y si tú ya estás viviendo esta gran verdad, dile gracias, porque mi vida tiene sentido. Es un cristianismo real y auténtico. Dice así, ¿entiendes lo que esto significa? Versículo 16. Pues de su plenitud, de la plenitud de Jesús, hemos recibido todos. Una pregunta. ¿Todos hemos recibido de su gracia? ¿Tú qué crees? Mira, el hecho de que estés vivo muestra que estás recibiendo su gracia. El hecho de que el Señor te provea en todo sentido, y no hablo de plata, por favor, hablo de familia, hablo de amor, hablo de relaciones significativas, hablo de futuro, de proyección, hablo de salud. El hecho de que tú la tengas significa que Dios te ha provisto, pero a veces no nos habíamos dado cuenta que estaba allí. A veces la vida pasa como si es lo que tenemos y no nos damos cuenta que hasta nuestra vida depende de Él y que podríamos no tenerla en un rato más. Y no quiero sonar fatalista, pero acabamos de celebrar la semana pasada el fallecimiento de un amigo de 39 años, empresario, exitoso. Falleció de una bronconeumonía, saliendo de un evento. Empresario exitoso, ya no está. ¿Eres dueño de tu vida? ¿O reconoces que ahí está la gracia de Dios sosteniéndote y no te habías dado cuenta que los hijos que tenemos, perfectos o imperfectos, son fruto no de que eres fértil, sino de que Dios te bendijo? Qué diferente es mirar al hijo como un regalo de Dios y no como algo contrario. Esta semana con mi hijo hemos estado hablando y hemos estado viendo cosas y a veces es difícil, y si tú eres padre yo te entiendo perfectamente, que a veces es difícil, ¿verdad? Uno dice, uy, qué tal bendición me tocó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿reconoces que es Dios quien te lo dio? La gracia ha estado allí y no la vimos. Pasaba desapercibida. No nos producía gratitud. No nos producía decirle a Dios, Dios, gracias, quiero depender de ti. Quiero vivir como tú quieres que yo viva, porque tú eres dueño de mi vida. No lo vimos. Creíamos que lo teníamos por derecho. Y no es así. Jesús vino lleno, pleno de gracia. Y adicional a todo lo que hemos mencionado, está la comunión
con Dios. Antes, un solo hombre. Quizás una vez en su vida iba a hablar con Dios, el sumo sacerdote. Y si él no estaba en comunión con Dios, iba a morir en ese mismo instante que entraba al lugar santísimo a encontrarse con Dios. Quizás un hombre, una vez en su vida, iba a poder hablar con Dios. Hoy podemos hablar con Él libremente. ¿Entiendes que eso es gracia? ¿Entiendes que siempre estuvo ahí, pero no lo habíamos visto? ¿Entiendes eso? De su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Lamentablemente la traducción al español no es tan rica como es el original. La traducción debió haber sido gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre mil gracias. Continuamente, la gracia de Jesús estaba allí y no la habíamos tomado. Cuando tú conoces a alguien y te gusta, me acuerdo cuando conocí a Dianita y dije, wow, qué mujer. Uno puede decir, lo que pasa es que, tú sabes, tenía que acercarse a mí. A veces podríamos reaccionar así o podríamos decir, Señor, gracias por esta mujer. Me la trajiste. Tú podrías decir, gracias por la esposa que tengo. No la merecía y me la trajiste. Gracias por el esposo que tengo, por los padres que tengo. Tal vez no fui perfecto, pero son mis padres y los tengo aún. De su plenitud hemos tomado todos, y gracia sobre gracia sobre gracia. Hoy, ¿qué te produce agradecimiento? ¿La plata que tienes? Por favor, no seamos tan básicos. La gracia de Jesús está allí para ti. Y puedes reconocerla y disfrutarla y sentirte feliz de tener un Dios que te da tanto, o puedes vivir tu vida normal. Porque aunque siempre estuvo ahí, pues sí, siempre está ahí, que se quede ahí. Algo que Juan, el apóstol, quería es que entendamos mejor qué cosa era la gracia y qué cosa era vivir sin gracia. Mira lo que dice en los siguientes versículos. El 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Fueron hechas realidad? Es que no lo habíamos entendido. Es que no sabíamos que estaba ahí. Es que no comprendimos que debíamos tener un corazón agradecido. No sabíamos. Por fin apareció. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Permíteme mostrarte algunas cosas. En primer lugar, la ley se le entregó a Moisés en una tabla de piedra. Y era un grupo de normas, y lo que uno tenía que hacer para ganar a Dios era cumplir todas esas normas. Si fallabas en una, listo, no merecías el cielo. El siguiente, y estabas descartado. Eso era la ley. Tenías que matar a un animal, presentarlo para tener una oportunidad más. Pero como siempre ibas a fallar, ibas a tener que matar animales y matar animales y matar animales y matar animales para volver a Dios otra vez. Esa era la ley. Lo que tú y yo podíamos hacer para ganar a Dios. Eso era la ley. Pregunta, ¿a veces no somos así? ¿A veces no venimos a la iglesia para cumplir? ¿O creemos que por dejar de venir, uy, no, Diosito se va a molestar, uy, no. ¿A veces no somos así? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando pecamos? Uy, ahora sí, se me viene. O viene a tu mente, fallé, estoy mal, tengo que pedir perdón. Señor, restáurame. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿La ley del castigo o el amor de la gracia? Cuando uno examina su vida y se pone delante de Dios, ¿qué aparece? ¿El castigo por incumplir? ¿O Jesús como abogado diciendo,
yo pagué el precio por tu vida. Ven a mí. Cuando vemos a nuestros hijos o a las personas, a los amigos, a la familia fallar, ¿qué viene a nuestra mente? Ay, ojalá. O decimos, Padre, bendícele. Y bendíceme para entender. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿El castigo? ¿La cólera? ¿O el amor de la gracia de Jesús por nosotros? La ley lo único que mostraba era que tú y yo no íbamos a poder nunca estar con Dios por nuestra cuenta. Lo que la gracia muestra es que podemos entrar en una comunión con Jesús. Que Jesús no es algo que puede ser demostrable científicamente o históricamente. Sí, está, pero eso no es comunión con Dios. Comunión con Dios es una relación con alguien, no con algo. No es descubrir algo. Jesús vino y vivió como nosotros. Y mira, fue tentado en todo. Dice la Biblia que fue tentado en todo. Y a mí me encanta porque aclara ese en todo. Aquello en lo que tú y yo caemos, aquello en lo que fallamos, Él también fue tentado en eso. Y no falló. Y está, dice la palabra, para socorrernos y ayudarnos. No se trata de cuántas normas cumples. A partir de ahora no peques, a partir de ahora no mientas, a partir de ahora no hagas esto. No es eso, eso es ley. ¿Qué es la gracia? Porque Dios me ama, porque amo a Dios, decido creerle, decido obedecerle. Qué diferente vivir bajo la ley, qué diferente vivir bajo la gracia. Porque la ley condena el error, la gracia restaura cuando tú y yo pecamos. Entonces, si ya no se trata de cumplir normas, si ya no se trata de no fallar, entonces pues, normal, ¿sí o no? Si Jesús ya pagó todo en la cruz, pues pequemos. ¿Cuál es el problema? La gracia está completa. No depende de mí, depende de Él. Entonces yo puedo fallar N veces. No es así. La gracia no es una oportunidad para pecar. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Permítanme leerlo, por favor. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Salvador Jesús. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. La gracia no es libertad para pecar. La gracia no es libertad para hacer lo que se nos dé la regalada gana, sin pensar en Dios. Alguien preguntó y dijo, lo que estoy haciendo, ¿cómo sé si está en la gracia o en la ley? Es muy sencillo. Es tan simple como esto. Si lo que estás haciendo rompe tu relación con Dios, no estás en la gracia. Pero, está en la Biblia, no soy yo. Quisiera decirte que soy yo, porque yo me equivoco. Pero la Biblia lo está diciendo claramente, para buenas obras. Si lo que tú y yo estamos haciendo rompe nuestra comunión con Dios, sea lo que sea, ya no estamos viviendo en gracia. Un amigo mío empezó a tener una vida, vamos a llamarle bastante libre, en exceso libre. Y él decía, pero es que estamos en la gracia. Recuerdo que mi esposa le dijo, no abuses de la gracia. Y nos quedamos pensando, ¿uno puede abusar de la gracia? ¿Puede la gracia convertirse en desgracia? Sí. Cuando en lugar de disfrutar de Jesús, cuando en lugar de que nuestra vida se dirija hacia Él, hacemos con nuestra libertad todo lo contrario. La gracia está allí. La comunión con Dios está allí. La palabra de Dios está allí. Tú puedes acercarte a Él, puedes disfrutar de la vida, puedes vivir agradecido a pesar de las circunstancias. O puedes dejar tu tesoro ahí escondido y decir,
Pero hoy ya aprendiste algo. O vives por gracia o vives por ley. O te pones a hacer una serie de cosas para tratar de agradar a Dios. Empiezas a ir al grupo de crecimiento porque quieres agradar a Dios. Empiezas a venir a la iglesia porque quieres agradar a Dios. Empiezas a no mentir porque quieres agradar a Dios. Empiezas a portarte bien porque quieres agradar a Dios. No es eso. No pienses que te vas a librar de un castigo. No se trata de eso. Se trata de amo a Dios. Y porque le amo, le creo, le obedezco y le sirvo. Cuidado. Porque a veces, cuando caemos, somos los cristianos los que más atacamos a otros cristianos. Y eso es ley. Eso no es gracia. Eso es juicio. El que juzga a otro y le llama pecador. Eso no es amor. Eso no es restauración. La Biblia dice, considerando al otro como si se tratase de ti mismo. La diferencia entre la gracia y la ley es el nivel de juicio o perdón y restauración. ¿Cómo quieres vivir tu cristianismo? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Es algo que tú tienes que decidir. El pasaje termina diciendo en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El único de Dios, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Mira, a Dios nadie le ha visto jamás, pero cuando tú ves a Jesús y revisas su vida en los evangelios, puedes ver el mismo carácter de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Él nos reveló la gracia que siempre estuvo oculta y nos reveló a Dios mismo, para que recuerdes que allí está disponible para ti, para que en tu libertad tengas la posibilidad de decidir o vivir bajo la gracia de Dios o no. Depende de ti. Pero allí está la gracia disponible para ti. Las preguntas de reflexión dicen: Juan el apóstol vio a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. ¿Tú cómo ves a Jesús? ¿Tú qué piensas de Jesús? Juan el Bautista dijo que Jesús era eterno. ¿Tú qué puedes decir acerca de Jesús en tu vida? ¿Qué es para ti cristianismo? ¿Cumplimiento de normas o relación con Jesús? El juicio de la ley versus la gracia manifestada de Dios en nuestros corazones. Solo para aclarar algo. Cuando pecamos siempre hay consecuencias. Y el amor de Dios y su gracia nos perdonan y nos restauran. Pero muchas veces no nos libran de la consecuencia que traen nuestras malas acciones. Puedes vivir bajo la gracia, pero recuerda, siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Dios nos ama, nos cubre, nos restaura. Él está para eso. Vive bajo la gracia y recuerda que todo lo que hacemos siempre tiene repercusión. Estas cosas fueron escritas para que tengan vida. El Evangelio de Juan, parte de lo que hemos estudiado, para que tengamos vida. Decide vivir como Jesús te invita, bajo su gracia. Que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias por esta tarde, Señor. Por entender, Padre, que no nos has llamado a una vida de normas, sino un enamoramiento contigo. Que no nos has llamado a una vida donde lo primordial es el castigo frente al error, sino lo primordial es la relación contigo, la comunión contigo. Podemos tener una vida de hacer cualquier cosa, o podemos tener una vida amándote, siguiéndote, creyéndote, sabiendo que cualquier cosa que suceda va a tener consecuencias. Permite que esas consecuencias sean dirigidas por ti, Señor.
Te entregamos nuestro carácter, te entregamos nuestras debilidades, te entregamos, Señor, nuestras familias, te entregamos nuestra vida misma a ti, porque tú, Señor, las puedes sostener. Tú nos puedes perdonar, tú nos puedes restaurar. Gracias, porque eres pleno en gracia, más allá del juicio. No son reglas, es comunión. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.